Este es un movimiento de proyectiles, o mejor dicho, un movimiento parabólico, porque en el fondo, si yo me imagino a la nada ahora, lo que va a hacer ella es lo siguiente. La trayectoria va a ser esto. Y realmente va a ser esto. Entonces vean que esto es un movimiento parabólico. No es una caída libre totalmente, porque ella hace una especie de parábola. Entonces la idea es, ok, ¿a cuánta velocidad se tiene que tirar para que ella no se desnuque? Porque si se tira muy lento, se desnuca, se desnuca, bueno, casi se desnuca. Entonces la idea es, ok, veamos el caso límite. Cuando casi se desnuca, ¿cuánto es lo mínimo entonces que se tiene que tirar? Ahora, entonces, tenemos el peso. Entonces dicen que el peso de ella, peso, es 510 newtons. ¿Por qué me dan esto? Porque probablemente ocupemos tal vez la masa. No sabemos. Capaz nos sirva de algo. Ahora, me dicen que qué rapidez mínima debe tener al saltar desde lo alto del risco para no chocar con la saliente, o sea, esta partecita de la base. Entonces, tengo que definir un marco de referencia. Recuerden que en proyectiles es fundamental definir el marco de referencia. Usualmente en proyectiles, aunque eso es a discreción de cada persona que quiera resolver el problema, se pone el marco de referencia donde inicia el movimiento. Entonces vean que X positivo, entonces quiere decir que hacia abajo están los Y negativos. Entonces vean que eso es simplemente una aplicación. Proyectiles, newtons, vectores, son aplicaciones del plano cartesiano. Hacia allá están los Y negativos. Así yo voy a empezar a medir. Entonces, lo difícil de un movimiento de proyectiles es entender el inicio y el final. Entonces, ojo, mi Y inicial es cero porque yo puse el origen donde inicia el movimiento. Mi X inicial es cero porque yo puse mi origen en el inicio del movimiento. Ahora veamos lo difícil. ¿Cuánto es el Y final? Deseado, mínimo deseado. ¿A cuánto tiene que llegar la nada ahora con respecto a ese marco de referencia? Menos 9 metros. Menos 9, excelente. Y el X final, ¿cuánto mínimo debería ser para que no se desnuque? 1,75. 1,75. Y esto es lo difícil de un movimiento de proyectiles. Recuerden que si el movimiento de proyectiles inicia así, esta V0 es de todo XY. Ustedes tienen que calcular la componente X y la componente Y del proyectil. No pueden hacer cálculos con esta V0. Tienen que sacar esta y esta. Con esta es donde ustedes van a usar caída libre. Y con esta para el movimiento con velocidad constante. Si usan esta V0 para hacer cálculos, toda la respuesta va a estar mala. Y eso fue lo que les pasó a muchos con el quiz de la semana pasada, que no sacaron trigonometría y no sacaron ni V0 ni V0X. Hicieron cálculos con V0 como si V0 fuera válido para X y no es válido. Recuerden que ustedes para un movimiento de proyectiles tienen que descomponerlo. De nuevo, en el ejercicio resuelto, ahí se les explica todo y creo que una muy buena calidad. Entonces, vean que curiosamente esta muchacha al inicio, vean la flecha, la velocidad inicial. ¿Qué dirección tiene la velocidad inicial? X, Y o ambas. X positivo. Exacto, entonces V0 solo tiene dirección X positivo. Es decir, vean qué curioso. Si yo hago un vector V0 inicial, recuerden que todo movimiento de proyectil es un vector, es V0 en X en dirección Y más V0Y en la dirección J.
Ahora, entonces, el vector v0 sería v0x, pero v0x es v0. ¿Y cuánto sería v0y? Sería 0, porque no hay componente y al inicio, o sea, 0 en j. O en otras palabras, yo puedo decir de forma inmediata que v0 en x es v0 y v0y es 0, porque todo el movimiento de proyectiles inicia totalmente horizontal. Entonces, ahora, listo, ya tengo mi velocidad inicial en x y mi velocidad inicial en y. Usualmente usamos trigonometría para sacarlas. Aquí no hizo falta porque el movimiento es totalmente horizontal. Entonces sabemos que no hay velocidad inicial en y. Ahora separemos el análisis. ¿A qué me refiero con separamos el análisis? Separemos análisis en X y análisis en Y. Entonces recuerden que un movimiento de proyectiles en X es un movimiento con velocidad constante. Y en Y es un movimiento de caída libre. Entonces, en X la única cuestión que yo puedo aplicar es esta. X final es igual a X inicial más Vx por T, pero recuerden que Vx nunca cambia, es siempre la misma. Entonces podemos poner mejor Vx0, o mejor dicho, yo puedo poner que Vx0 en realidad es V0. Ahora, con base a la geometría del problema y yo entender qué está pasando y definir mi medición, yo voy a decir entonces que X final, yo sé que es 1,75. X inicial es 0. Entonces vean qué lindo, porque del análisis en X yo puedo decir, ah, mira, si yo espejo el tiempo, si yo espejo V0, entonces para calcular yo V0, que es la velocidad mínima que yo requiero para que ella no se desnuque, sería a 1,75 le divido entre el tiempo. Pero entonces, ¿cómo encuentro ese tiempo? Bueno, vean que todo esto lo hicimos con el análisis para la componente X de la velocidad. Pero me hace falta el análisis de caída libre. El tiempo es igual para ambos. Entonces, el tiempo que despejes acá lo puedes usar acá. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer caída libre. Entonces, de nuevo, vean, ¿qué hago yo? En el examen ustedes tienen que tener un formulario, un resumen con las fórmulas importantes sobre cómo aplicarlas. Ahora, si ustedes son muy vagos como yo, entonces simplemente se van al final del capítulo, donde al final del capítulo le da el resumen, le da como, ah, mira, el resumen de esto, el resumen de esto. Entonces simplemente copian, hacen recortes con Windows o toman pantallazos de esas fórmulas y las pegan y luego las imprimen y listo. No se tienen que preocupar mucho si a ustedes no les gusta hacer sus propias fichas. Entonces, si yo me fijo en mis fichas, yo sé que caída libre tiene las siguientes ecuaciones. Entonces, yo estoy buscando un tiempo y ocupo entonces a partir de alguna de esas tres encontrar un tiempo. Veamos qué tenemos. Yo sé que Vy0 es 0 porque al inicio no había movimiento en Y, era totalmente horizontal. Yo sé que mi Y0 es 0 y mi Y final es
9. Entonces, bueno, claramente la única ecuación que nos permite hacer eso es la primera. Porque si yo uso la primera, nos da que y final es menos 9 es igual a y inicial 0 más VY0, 0 por T menos G entre 2 T cuadrado. Entonces, para que nos quede claro, voy a subrayar esto con colores. Estoy usando esta. Entonces, al final me queda que menos 9 es igual a menos 9,8 entre 2 por T cuadrado. Noten que los menos a ambos lados se cancelan y me queda despejo el tiempo al cuadrado. 2 por 9 entre 9,8. Y esto es igual al tiempo al cuadrado, pero yo no quiero tiempo al cuadrado. Yo quiero tiempo, entonces voy a aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Yo obtengo el tiempo. Claramente una raíz te da dos soluciones, pero vos sabes que el tiempo siempre es positivo. No existen los tiempos negativos en mecánica clásica. Entonces, 2 por 9 entre 9,8. El tiempo sería 1,36 segundos. Entonces, si yo ya tengo el tiempo, vean que el tiempo ya lo puedo meter acá. Entonces ya sabemos con cuánta rapidez se tienen que al menos tirar la nada ahora para que no se desnuque. Sería V0 sería 1,75 entre 1,36. Entonces, al meter esto en calculadora, sería que ella se tiene que tirar con una rapidez de 1,29 metros entre segundo. Y este sería el problema. Un movimiento de proyectiles muy interesante donde al inicio no sé que es un proyectil, pero si yo hago la trayectoria, yo me doy cuenta que es un movimiento parabólico. Y un movimiento parabólico es simplemente un movimiento de proyectil.